El acero choca contra el hueso, el grito muere a mitad de aliento y un legionario cae, vivo, pero cambiado para siempre. La gloria de la guerra se desvanece rápido cuando está sangrando en el barro. Roma talló imperios a través de 3 continentes, erigió monumentos de mármol y desfiló a generales victoriosos entre multitudes que aclamaban. Pero, ¿qué fue de los soldados que sobrevivieron? Los que se arrastraron fuera del campo faltándoles un brazo, atormentados por pesadillas o lisiados más allá del reconocimiento. Esta no es una historia de triunfo, es sobre las secuelas, los heridos, los descartados, los hombres que Roma usó y luego olvidó. Roma construyó imperios sobre espaldas rotas que nunca sanó. Vamos a sumergirnos en la brutal realidad de los soldados romanos heridos, porque la verdadera guerra comienza después de que termina la batalla. El combate en las legiones de Roma era íntimo y salvaje, sin artillería, sin distancia de enfrentamiento. Solo tú, tu gladius, y los ojos del enemigo a 3 pies de distancia. Esa espada corta de estocada fue diseñada para un solo propósito: deslizarse entre costillas, perforar órganos y derribar a un hombre donde estaba. Silenciosa, eficiente, repetitiva, una máquina de matanza en cuartos cerrados. Cuando fallaba en matar de inmediato, dejaba daños que supuraban. Las jabalinas desgarraban músculo y astillaban hueso, a veces cortando extremidades enteras. El pilum, la pesada lanza arrojadiza de Roma, estaba construido con un vástago blando que se doblaba al impacto, haciendo que la extracción fuera agonizante y desgarrando la carne desde adentro. Y si tu enemigo era un celta o un tribal germánico, la brutalidad escalaba. Sus hachas cortaban extremidades de un tajo limpio. Sus mazas pulverizaban cráneos. Sus largas espadas de corte dejaban heridas abiertas y dentadas que sangraban lentamente. Médicos antiguos como Celso catalogaron lesiones que desafían la imaginación. Intestinos derramándose sobre la suciedad, mandíbulas destrozadas, ojos arrancados de sus cuencas, fracturas compuestas con hueso protruyendo. La supervivencia no era la norma. Muchos que escapaban de la muerte inmediata sucumbían días después a fiebre, infección o gangrena rampante. La esterilización no existía. Los heridos colapsaban sobre suelo empapado de barro, heces y la sangre de caballos y humanos por igual. Si los camaradas podían alcanzarlos, eran arrastrados a cubierto. Si no, yacían allí hasta que la lucha cesaba, o hasta que dejaban de respirar. La agonía no terminaba cuando las espadas caían en silencio. Para la mayoría, apenas había comenzado. Incluso hombres que no llevaban cicatrices visibles regresaban a casa destrozados por dentro. Lo que hoy reconocemos como trastorno de estrés postraumático devastaba a los veteranos de Roma, aunque no tenía nombre, ni tratamiento, ni simpatía. Los soldados volvían incapaces de dormir, propensos a estallidos violentos, atrapados por terror inexplicable, aislándose de seres queridos y comunidad. Muchos no podían reintegrarse. Algunos se reengancharon, no por patriotismo, sino porque la vida civil se había vuelto insoportable. Otros desaparecían en los márgenes del imperio, vagando como vagabundos o terminando su propio sufrimiento por suicidio. La sociedad romana no interpretaba esto como el costo de la guerra. Lo etiquetaba como debilidad, falta de virtus, esa preciada fuerza masculina. Sentir demasiado te hacía sospechoso. El silencio era supervivencia. El historiador Tácito escribió sobre veteranos de la campaña de Germania que evitaban reuniones, retrocedían ante el toque humano y se negaban a hablar la batalla, como si el recuerdo mismo fuera una herida. Respiraban, pero partes de ellos habían muerto en los bosques y riberas de la frontera. Roma sabía cómo forjar guerreros y aplastar enemigos, pero no tenía idea de cómo dar la bienvenida a los rotos. El sufrimiento invisible era, para el imperio, inexistente. Pero cuando el sufrimiento era visible, cuando la sangre fluía y la carne se desgarraba, una raza diferente de coraje intervenía. Los médicos de la legión. Estos eran los medici, cirujanos de campo entrenados no para sanar en nuestro sentido moderno, sino para preservar suficiente vida para mantener a un soldado en servicio. La medicina militar romana era fríamente práctica. Cada campamento fortificado mantenía un valetudinarium, un hospital de campaña segmentado por tipo de lesión, trauma, fiebre, infección, recuperación. Los medici trabajaban a partir de textos de Celso, Galeno y Dioscórides, aplicando vino y vinagre como desinfectantes, usando hierbas como mandrágora y sauce para el alivio del dolor. Pero cuando las lesiones se volvían críticas, no había soluciones suaves. Solo llama y cuchilla. Barras de hierro al rojo vivo cauterizaban arterias que brotaban. Cuando el tejido comenzaba a pudrirse, la amputación era la única opción.
Las herramientas, sierras de hueso de bronce, ganchos de hierro, forceps rudimentarios, se manejaban con velocidad, no con finés. La anestesia significaba vino, quizás una planta sedante si tenía suerte. Los gritos, reportaron testigos, resonaban a través de campamentos enteros. La mortalidad seguía siendo alta. Sin embargo, los Medici ganaban respeto y temor, no porque salvaran a todos, sino porque decidían quién vivía, quién perdía una extremidad, quién no vería la mañana. No eran sanadores, eran operadores de triaje en una era donde cualquier herida podía ser una sentencia de muerte. Sobrevivir a la mesa del cirujano, sin embargo, era solo un obstáculo. El siguiente, salir del campo de batalla con vida. Lejos de un fuerte permanente, los legionarios gravemente heridos enfrentaban transporte bajo condiciones que llamaríamos tortura. Camillas improvisadas hechas de lanzas y capas, carretas tiradas por bueyes sin suspensión, traqueteando sobre caminos de piedra y senderos de barro llenos de surcos. Cada bache era agonía. La logística romana priorizaba mover la legión hacia adelante, no amortiguar a los heridos. Cuando el terreno estaba disputado y la retirada caótica, muchos sangraban hasta la muerte en el camino, muriendo silenciosamente en la oscuridad jolteante de un carro de suministros. La expansión imperial eventualmente trajo mejoras en infraestructura. Los valetudinarios se convirtieron en fixtures estándar en campamentos mayores, edificios rudimentarios con salas seccionadas, canales de drenaje para desechos, cates de madera y reservas de herramientas quirúrgicas de bronce y hierro. Aún así, las condiciones estaban lejos de ser seguras. Sin conocimiento de gérmenes o bacterias, la infección era casi inevitable. Un soldado podía esquivar una hoja enemiga solo para ser matado por microbios reproduciéndose en vendajes sucios e instrumentos sin lavar. En los pasillos silenciosos del valetudinarium, distantes del clamor del combate, se desplegaba una nueva batalla. Contra el tiempo, contra la infección, contra el cuerpo devorándose a sí mismo. El enemigo más mortal para los críticamente heridos ya no era la espada, era la gangrena. Sin antibióticos o microbiología, incluso un pinchazo menor podía espiralar en necrosis letal. La carne se ennegrecía. El hedor de la decadencia anunciaba la muerte antes de que la fiebre la confirmara. El dolor se volvía constante, ardor, escalofríos, delirio. Los médicos romanos, aunque experimentados, dependían de conjeturas empíricas. Cataplasmas de saúco, ruda y ajo eran estándar, referenciados en los textos farmacológicos de Dioscórides. A veces reducían la hinchazón. A menudo solo retrasaban el final. Galeno, el médico más renombrado de la antigüedad, escribió que frecuentemente la única elección viable era la amputación completa de la extremidad infectada. Sin embargo, incluso eso, sin higiene adecuada, podía desencadenar septicemia, infección sistémica. La infección no mostraba favoritismo. Centuriones condecorados morían tan lenta y dolorosamente como reclutas novatos, febriles y postrados al borde de un imperio incapaz de salvarlos. La lucha contra la gangrena no tenía gloria ni audiencia. Era silenciosa, solitaria y despiadada. Para aquellos que de alguna manera aguantaban, la siguiente pregunta se cernía. ¿Qué hace Roma con hombres que ya no pueden marchar? Roma hacía grandes promesas a sus soldados y cumplía algunas de ellas. Los legionarios que sobrevivían el término completo, 20 a 25 años, recibían la misión esta, baja honorable. Venía con recompensas sustanciales, concesiones de tierra, pensiones vitalicias, incluso ciudadanía para no romanos. Muchos veteranos se asentaban en colonias militares, viviendo sus años como agricultores, comerciantes o funcionarios municipales. Sangre y lealtad les ganaban eso al menos. Pero los gravemente heridos rara vez llegaban tan lejos. Un vasto número era liberado temprano bajo misio causaría, baja médica, simbólicamente honorable, quizás, pero despojada de los beneficios completos de la misión honesta. En realidad, esto significaba ir a casa mutilado, sin estipendio estatal, sin tierras de cultivo, sin ingresos, si es que quedaba un hogar. Estos soldados dependían de caridad familiar, generosidad oficiales o pura suerte. Roma, a pesar de ionizar el ideal del guerrero, rara vez ayudaba a aquellos que ya no podían sostener un escudo. Los monumentos glorificaban victorias, generales, legiones imparables, nunca los cuerpos lisiados que hicieron posible la conquista. Por cada veterano honrado, docenas languidecían olvidados en callejones provinciales, mutilados, estigmatizados y rechazados por una cultura que adoraba la fuerza pero despreciaba la discapacidad. Sin embargo, no todos los soldados heridos eran inmediatamente descartados.
El ejército de Roma, despiadadamente pragmático, entendía que un cuerpo dañado aún podía servir si la mente permanecía aguda y las manos podían escribir, comandar, vigilar. Soldados despojados de capacidad de combate pero reteniendo función parcial eran a veces reasignados. Muchos se convertían en scribae, escribanos de campamento manejando burocracia, registros de suministros, nóminas, movimientos de tropas. Otros se volvían instructores, transmitiendo conocimiento ganado con sangre a reclutas. Algunos tomaban guardia en depósitos de suministros o torres de vigilancia donde las demandas físicas eran más ligeras. Este reciclaje de personal herido era más común bajo gobernantes organizados como Trajano y Adriano. Pero durante upheavals políticos, ruina económica o guerras prolongadas, tales oportunidades evaporaban. Todo dependía del contexto, las prioridades del comandante local, la disponibilidad de roles y quién ostentara el poder. Para muchos veteranos, estos puestos administrativos eran salvavidas, una forma de preservar dignidad dentro del sistema que los había forjado. Sin embargo, nunca estaba garantizado. Y por cada hombre que encontraba refugio en la máquina militar, otros caían en desgracia, no por sus heridas, sino por sus fallos. Porque había algo peor que regresar mutilado, regresar deshonrado. La missio ignominiosa era el despido más cruel del ejército romano, reservado para aquellos acusados de cobardía, deserción, conducta grave o comportamiento considerado indigno. No era meramente terminación, era ejecución social. El hombre expulsado en desgracia perdía todos los derechos, sin pensión, sin tierra, sin reconocimiento. Su nombre era borrado de los registros con desprecio. En una civilización obsesionada con el honor, eso significaba más que pobreza. Significaba borrado de humanidad. Muchos de soldados así existían en los márgenes de la sociedad, sin trabajo, desprotegidos, despojados de valor. Inscripciones a lo largo de fronteras como Britania registran hombres que, incluso heridos, llevaban la marca de ignominia y cargaban esa vergüenza hasta la tumba. Otras fuentes mencionan veteranos evitados por sus propios parientes, como si estuvieran infectados con enfermedad moral. En Roma, virtus, coraje, disciplina, lealtad, formaba la piedra angular de la identidad masculina. Perderla te excluía no solo del ejército, sino del concepto mismo de ciudadanía. Para innumerables veteranos heridos, la guerra terminaba, pero la supervivencia no. Sin pensiones garantizadas, tierra o ayuda familiar, estos hombres tenían que rascar subsistencia mientras sus cuerpos aún dolían por viejas lesiones. Algunos usaban pago de separación míger para abrir pequeñas tabernas, talleres de reparación o operaciones de venta ambulante. Otros perseguían puestos cívicos menores en pueblos y provincias, inspectores de mercado, vigilantes de ciudad, asistentes administrativos. Estos eran roles humildes, pero ofrecían estabilidad y respeto ocasional. Luego estaban aquellos que elegían caminos más oscuros. Heridos pero aún capaces de blandir armas, se convertían en mercenarios, vendiendo expertise de campo de batalla a senadores, aristócratas o caravanas de mercaderes. Otros entraban en escuelas de gladiadores, donde la violencia se transformaba en profesión una vez más, esta vez como espectáculo. Figuras como Espículo, gladiador celebrado bajo Nerón, posiblemente tenían orígenes militares. La arena prometía fama y riquezas, pero también muerte rápida. Para muchos, era el único camino para monetizar el sufrimiento. Un comercio salvaje, honor por pan. El imperio que tallaba héroes en mármol vendía su dolor por aplausos. La misma Roma que inmortalizaba guerreros en estatuas también traficaba su angustia como entretenimiento público. Entre las elecciones grim de la vida, la muerte en el anfiteatro a veces se sentía más digna que la invisibilidad. Para veteranos que no aseguraban tierra, trabajo ni reintegración, el destino más duro permanecía: supervivencia sin gloria. En ciudades como Roma, Alejandría y Cartago, los soldados eran vistas comunes en las calles, reducidos a mendigar, extremidades perdidas, cicatrices expuestas, ojos huecos. Hombres que una vez marcharon con las legiones más poderosas de la historia ahora suplicaban monedas en sombras de templos. Algunos ni siquiera eran reconocidos como veteranos. El Estado los olvidaba, la sociedad los olvidaba, todos los olvidaban. La gloria que una vez los sostenía se había evaporado como niebla matutina. El emperador Augusto intentó una solución estableciendo el Aerario Militare, un fondo de veteranos financiado a través de impuestos específicamente para pagos de pensiones. En teoría, revolucionario, una red de seguridad institucional para aquellos que habían servido. Por un tiempo, funcionó.
Bajo emperadores disciplinados como Vespasiano, el fondo se mantenía y se aplicaba. Bajo otros, como Nerón, se descuidaba o desviaba a extravagancias palaciegas. La verdad, en crisis, los primeros abandonados eran aquellos que ya no podían luchar. Innumerables veteranos morían esperando pensiones que nunca se materializaban. Unos pocos eran rescatados por puestos administrativos menores ofrecidos por comandantes simpáticos o gobernadores provinciales. La mayoría simplemente desaparecía, tragada por las masas anónimas de un imperio experto en explotar sus cuerpos pero crueles en cómo honrar sus cicatrices. Roma conquistó campos de batalla a través de 3 continentes, derrocó dinastías, levantó ciudades y construyó monumentos que aún desafían el tiempo. Sin embargo, detrás de cada victoria revestida de mármol estaban miles de hombres destrozados, sangrando por un imperio que los descartaba una vez que la utilidad expiraba. Este video no es sobre comandantes o conquistas. Es sobre el legionario común, los que perdieron piernas, ojos, hermanos y volvieron a casa al silencio, apatía o destitución. Es sobre una deuda que Roma incurrió con cada uno de ellos, una deuda nunca fulir y paz. Sobrevivir a las guerras de Roma era meramente el inicio de otro conflicto, contra el abandono, contra el dolor incesante, contra el sinsentido y para muchos, contra el olvido. Si esta cuenta te conmovió, muestra tu apoyo legado de Roma golpeando el botón de like para que más voces olvidadas resuenen a través de la historia. Deja un comentario. ¿Crees que Roma le debía más a sus soldados?